Hola chicos, bienvenidos al curso de geometría. Vamos a realizar el tema de prisma recto y cubo, área de la superficie lateral y volumen. Ya sabes que al final del video hay un ejercicio reto para ti. Bueno, acá estamos observando diversos objetos, ¿no? Y lugares también. Miren, te das cuenta, ¿no? Que cumplen ciertas características. Sus caras son planas. Otra característica que cumple con respecto a su base. Tiene dos bases, arriba hay una base y debajo también. E igualmente eso sucede en el cubo. Arriba, este viene a ser su base, y aquí debajo también está su base. Y esa base tiene la misma medida. Es el mismo polígono. Aquí también, en un Tetra Pak, te das cuenta que la base tiene dos bases y son iguales. Igualmente aquí. En los edificios también. La base va a tener dos bases y van a tener esa misma medida. Entonces, esto viene a ser, nos da la idea de un cuerpo geométrico. Y es un cuerpo geométrico porque ya es tridimensional, tiene tres dimensiones. Pero como estos cuerpos geométricos tienen dos bases, entonces se le llama prisma. Y estos son prismas rectos. Prismas rectos. Prisma. Aquí dice, son sólidos geométricos. ¿Por qué son sólidos geométricos? Porque es un cuerpo que está formado por un conjunto de polígonos en tres dimensiones, es decir, va a ser tridimensional. Aquí estamos observando los sólidos geométricos, pero estos sólidos geométricos son exactamente prismas. ¿Por qué son prismas? Por lo que viene a continuación. Por esto. Tiene dos bases iguales. Ya, tiene dos bases iguales. En esta figura, mira su base. Su base es un triángulo, ¿verdad? Ahí está el triángulo. Y tiene dos bases. ¿Dónde está la otra? Arriba. Y son iguales. Ahí está, dos bases iguales. Aquí igual. Mira la base. Arriba también va a estar esa misma base. Iguales. Aquí la base tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Ahí está mi base. Y tiene dos porque arriba también tiene esa misma base. También tiene 5 lados. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está mi base. Y te das cuenta que arriba también tiene esa misma base. Entonces, cuando tú observas un sólido geométrico cuyas bases son iguales, en este caso son dos bases, entonces estás frente a un prisma. Sus caras laterales, o sea, las caras que observas que no están coloreadas, ¿no? Lo que observas coloreado son las bases. Sus caras laterales tienen forma rectangular. Claro, mira, acá esto es una cara, tiene forma rectangular, acá también la cara tiene forma rectangular, ¿no? Te das cuenta que en todo prisma las caras laterales tienen forma rectangular. Ya, las caras laterales. Miren aquí en este prisma. Voy a colorear acá las caras para que te des cuenta. Voy a colorear esta cara de acá. ¿Te das cuenta? Ahí está la cara. El coloreo de amarillo es rectangular. Esta cara, rectangular. Esta cara, rectangular. Esta cara, rectangular. Y esta cara de aquí, rectangular. Entonces, en todo prisma, que es un sólido geométrico, no solamente vas a encontrar dos bases, sino que también sus caras tienen que ser rectangulares. Algo que tienes que tener en cuenta dice, los prismas toman el nombre de la forma de sus bases y de la cantidad de sus caras laterales. Miren aquí, mi base es un triángulo. Un triángulo, ¿cuántos lados tiene?
Pues tienes 3. Como tiene 3 lados, entonces va a tener 3 caras laterales. Va a tener 3 caras laterales. Ahora, este prisma recibe el nombre de acuerdo a su base. Como su base es un triángulo, entonces es un prisma triangular. Aquí mi base, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4. Como tiene 4 lados mi base, tiene 4 caras laterales. Bueno, entonces se llamaría prisma cuadrangular. Aquí mi prisma tenía en total 5 lados. Y te das cuenta que había 5 caras laterales, ¿verdad? Se le llama entonces prisma, como tiene 5 lados, pentagonal. Aquí tenía 6. Obviamente si tiene 6 lados, pues va a tener 6 caras laterales. Entonces este sería el prisma hexagonal. Volumen de un prisma. Volumen es lo que ocupa dentro. ¿Ya? Miren aquí. Dice, para calcular el volumen de un prisma es el área de una de las bases y hay que multiplicarla luego por la altura del prisma. O sea que el área de una de las bases multiplicada por la altura del prisma, eso vendría a ser el volumen. El volumen es lo que ocupa dentro, lo que ocupa dentro del sólido. Aquí está la fórmula, área de la base multiplicado por la altura del prisma, ya, del prisma. Superficie lateral de un prisma. Superficie lateral, o sea, vamos a calcular la medida de la superficie lateral, es decir, el área pero de la parte lateral, de las caras laterales. Miren aquí el prisma. Ahora vamos a abrir este prisma. Solamente me voy a concentrar en la superficie lateral. La superficie lateral viene a ser esta parte que observan aquí. No las bases, solamente quiero la superficie lateral, es esto. Si a ti te piden calcular la superficie lateral, quiere decir que te están pidiendo calcular cuál es el área. Y te das cuenta que al momento de abrir ha formado acá un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo. ¿Y cuál es el área del rectángulo? Pues base por altura, base por altura. Pero en este caso, mi base es esto de aquí. Toda esta longitud de aquí es mi base. Ahora, esta longitud viene a ser el perímetro de mi base, ¿verdad? De mi base ya de mi prisma, ¿no? El perímetro de la base de mi prisma, sumo este más esta longitud, más esta longitud, más esta longitud, más esta longitud, y más esta longitud, me va a salir justamente esta medida que necesito. ¿Multiplicado por quién? Por esta longitud, y esta longitud viene a ser la altura del prisma. Por eso, ahí te indica que la superficie lateral vendría a ser el perímetro de la base. El perímetro de la base. Ya sabes que perímetro es la suma de las longitudes de todos sus lados. El perímetro de la base multiplicado por ¿quién? Por la altura. Eso vendría a ser la superficie lateral. Cubo. ¿El cubo es un prisma? Claro que es un prisma, ¿no? Pero tiene una característica diferente a los demás. Aquí tienen al cubo. Aquí dice, es un hexaedro regular. Hexaedro lo llaman porque tiene 6 lados. Edro viene de poliedro, o sea, es un cuerpo, es un sólido. Es un sólido que tiene 6 caras, ¿no? 6 caras. Te das cuenta que acá sus caras son cuadrados. ¿Y es un prisma? Sí, pero a diferencia de los otros, es un prisma regular. ¿Qué significa regular? Que van a tener, sus lados van a tener la misma longitud. Van a tener la misma longitud, a diferencia de los otros. Los otros prismas que hemos visto, te das cuenta que sus lados no tenían la misma longitud, ¿no? Pero en este caso, en un cubo sí. En un cubo sí van a tener la misma longitud. Por eso es un prisma regular.
Vamos a ver cuáles son los elementos de ese cubo, ¿ya? O de este hexaedro, regular en este caso. El cubo tiene 8 vértices, miren aquí. 1, el vértice es un puntito. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los 8 vértices. Voy a colocar su respectivo nombre a cada vértice, ¿ya? A, B, C, D, E, F, G y H. Luego un cubo tiene 12 aristas, todas de igual longitud. Tiene 12 aristas, todas esas aristas tienen igual longitud. La arista viene a ser la distancia que hay de un vértice a otro. Es decir, voy a trazar acá una arista. Acá hay una arista. 2 aristas. De este punto a este punto, 3 aristas. 4 aristas. 5 aristas. 6 aristas. 7 aristas. 8 aristas. Voy 8 aristas, pero todavía no formo mi cubo. 8 aristas. 9 aristas. 10 aristas. 11 aristas. 12 aristas. Y ya he formado mi cubo. Siguiente dato, 6 caras en total. Claro, en total tiene 6 caras. Mira, voy a colorearlos, cada cara. Ahí está una cara. 2 caras. 3 caras, justamente esas son las bases, ¿no? 3 caras. 4 caras. 5 caras. Y ahí viene la sexta cara. Y ahí he formado a mi cubo. Recuerda que las aristas tienen la misma longitud, ya todas sus aristas tienen la misma longitud. Esta arista tiene la misma longitud que esta arista, que esta arista, que esta otra arista. Todas sus aristas tienen la misma longitud. A ver aquí, si esta arista mide A y esta arista también mide A, si yo te pido calcula el área de una de las caras, acuerda que la cara es un cuadrado. Entonces simplemente multiplicarías A por A, ¿verdad? Porque era base por altura, A por A. A por A, pues vendría a ser A al cuadrado. Ese sería el área de una de las caras, del cubo, porque la cara es un cuadrado. Entonces, si te piden cuál es el área de la superficie total, o sea, de todo el cubo, el área de todo el cubo, acá sabemos que el área de una carita nomás es al cuadrado, pero quiere el área total. El área total vendría a ser el área de una de las caras multiplicado por 6. El área de una de las caras multiplicado por 6. Que es lo mismo decir 6 por A al cuadrado. Donde A, ¿qué viene a ser? A viene a ser la arista del cubo. Y lo elevas al cuadrado. Ahí está la fórmula. Volumen. ¿Qué viene a ser el volumen? El volumen es lo que ocupa adentro. O sea, supongamos que esta era una cajita y abrimos acá la tapita. Todo lo que ocupa adentro, todo ese espacio, ese viene a ser el volumen. Porque el área solamente es la parte de afuera, ¿no? La parte de afuera. Todas esas caras que ustedes observan, si te piden el área total, vendría a ser el área de todas esas caras. Pero el volumen es lo que ocupa adentro. Y para calcular el volumen, pues el volumen viene acá ya, la parte tridimensional. Es la multiplicación de largo a altura A y ancho también A. A que viene a ser la arista. Recuerda que las aristas van a ser de la misma longitud. Entonces el volumen es multiplicar largo, ancho y altura. Es decir, A por A y por A. Sumas esas dimensiones y sería igual a A elevado al cubo. Es decir, la longitud de la arista elevado al cubo. Eso viene a ser el volumen. Practiquemos. Número 1 dice, si la figura es un prisma cuadrangular, ya me están indicando que es un prisma. Y me piden calcular el volumen. Aquí tienen la fórmula que es área de la base multiplicado por la altura. Área de la base. Mira la base. Acá está coloreado de amarillo. Te das cuenta que en esta base sus 4 lados tienen igual longitud. Estas rayitas me están indicando eso.
Entonces, si este mide 1 centímetro, aquí también mide 1 centímetro. Como yo necesito el área de esta base que está acá de amarillo, esa área necesito, el área es multiplicar simplemente dos de sus dimensiones, 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro por 1 centímetro. Esto me daría 1 por 1, 1. Centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Acá está el área de mi base. La altura lo tenemos, es 4 centímetros. 4 centímetros. Me pide calcular el volumen. El volumen es el área de la base, que es 1 centímetro al cuadrado, multiplicado por la altura, que es 4 centímetros. Ahora simplemente hay que multiplicar aquí. 1 por 4, pues me va a dar 4. Centímetros al cuadrado por centímetros es centímetros cúbicos. Acuérdate que cuando te dan un volumen, el volumen se expresa en unidades cúbicas. Número 2. Si la figura es un prisma cuadrangular, otra vez están hablando del prisma cuadrangular y te pide el volumen. La fórmula es, acuérdate que si este mide 3 centímetros, este también va a medir 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. La fórmula es la misma de aquí, ¿verdad? Aquí está. El área de la base vendría a ser, pues, multiplicar dos de sus dimensiones, es decir, 3 centímetros por 3 centímetros. 3 por 3, 9, ¿no? 3 centímetros por 3 centímetros y 3 por 3 te va a dar 9 centímetros al cuadrado. La altura es 10 centímetros. Ahí está la altura, 10 centímetros. Te pide calcular el volumen. El volumen es área de la base, que es 9 centímetros al cuadrado, multiplicado por la altura, que es 10 centímetros. El volumen sería entonces 9 por 10, pues 9 por 10 es 90. Centímetros al cuadrado por centímetro, centímetros cúbicos. Ahora que el volumen se expresa en unidades cúbicas. Ese sería el resultado. Número 3. Si la figura es un prisma triangular, es un prisma recto triangular, calcula la superficie. Ahora me pide la superficie lateral. O sea, me están pidiendo el área de las caras laterales. Solamente de las caras laterales. Te voy a escribir por acá la fórmula. Porque pide superficie lateral. Es perímetro de la base multiplicado por la altura. Mira, perímetro de la base multiplicado por la altura. Mira la base. Aquí está de amarillo la base. Entonces, dime cuál es el perímetro. Acuérdate que el perímetro es la suma de todos sus lados. 2u más 2u más 2u. Ahí está. 2p significa perímetro. Perímetro B de la base. Perímetro de la base. 2u más 2u más 2u. Eso es 6u. Ya tienes el perímetro. La altura, aquí te están dando 7u. Entonces, simplemente hay que reemplazar en la fórmula. Perímetro 6u por altura 7u. Entonces 6 por 7, 42. U por u al cuadrado. Ese vendría a ser el resultado. Número 4. Si la figura otra vez establece un prisma muy bien recto, es triangular. Quiere la superficie lateral, es decir, el área de las caras laterales. La fórmula va a ser lo mismo, ¿ya? Recuerda, es superficie lateral. Perímetro de la base. Mira la base. Aquí está la base. Esta es la base, es un triángulo. Un triángulo tiene 3 lados. Hay que sumar las longitudes de sus lados. ¿Por qué? Porque necesitamos el perímetro. Y el perímetro es sumar. 4u más 4u más 4u. Y eso es 12u. La altura, 8u. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues hay que multiplicarlo. Perímetro, que es 12u por la altura, que es 8u. 12 por 8, eso te va a dar 96 unidades al cuadrado. Recuerda que esto ya es superficie, y una superficie en este caso es el área. Y el área se expresa al cuadrado. Ahí está el resultado. Número 5 dice, si la figura es un prisma, otra vez me habla un prisma triangular, calcula el área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral quiere decir el área de sus caras laterales, ¿no? Aquí nos están dando la base, esta es la base. Acá está la base. Mira, esta base es igual a esta otra base. Dos bases iguales. Es un prisma.
superficie lateral. Ahí está la fórmula. Perímetro de la base es lo que necesito buscar. Acá está mi base. Estos puntos que ustedes observan significa que tienen igual medida. Es decir, si este mide 1U, ese también mide 1U, 1U. Sumamos 1 más 1 más 1 y ese será el perímetro, que es 3 unidades. Multiplicado por la altura. La altura viene a ser, en este caso, acá me dicen 12 unidades. Entonces escribo acá igual a 12 unidades. Listo. Ya tengo el perímetro y también ya tengo la altura. Simplemente hay que multiplicarlos. Entonces, la superficie sería perímetro, que es 3U, por la altura, que es 12U. 3 por 12. Y luego unidades por unidades. 3 por 12 nos va a dar 36 unidades al cuadrado. Eso vendría a ser el resultado. Número 6. Si el chocolate tiene forma de un prisma triangular. Ya me están hablando de un prisma triangular. Calcula la superficie lateral. O sea, el área de sus caras laterales. Y nos dan como dato la altura. A ver, la fórmula de la superficie lateral, ahí está, es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Pero ¿cuál es el perímetro de la base? Tú tienes que identificar cuál sería tu base. En este caso, tu base vendría a ser este triángulo de aquí. Te das cuenta que en este triángulo te han puesto uno de los datos. Pero en este triángulo observa que hay un puntito, otro puntito, otro puntito que te están indicando que va a tener igual longitud. Si este mide 2U, también va a medir 2U y también va a medir 2U. 2U más 2U más 2U te va a dar 6U. Muy bien, ya tenemos el perímetro de la base. La altura, aquí dice 15U. Bueno, calculamos según la fórmula sería perímetro, que es 6U por 15U, que es la altura, multiplicamos 6 por 15 y unidades por unidades. Y eso nos va a dar 90 unidades al cuadrado. Eso sería el resultado. Número 7 dice, si el edificio tiene forma de un prisma, también es un prisma cuadrangular, calcula la superficie. Otra vez me hablan de la superficie. Y para calcular la superficie, ¿qué necesito? El perímetro de la base y la altura. Mira la base, acá está la base. Te indica que este vale 3U. Entonces, este también vale 3U, este también vale 3U y este también vale 3U. Pero acá tú necesitas el perímetro, es decir, la suma de esos lados. 3U más 3U más 3U y más 3U. Eso vendría a ser igual a 12U. La altura, acá lo tienes, 10U. 10 unidades. Reemplazamos en la fórmula, vendría a ser entonces 12 unidades por 10 unidades. 12 por 10, eso sería 120. Unidad por unidad, 120 unidades al cuadrado. Recuerda que estamos calculando área. Y el área se expresa en unidades al cuadrado. Muy bien. 8. Si la figura es un cubo, calcula su volumen. ¿Te acuerdas cuando hemos visto en la parte teórica sobre el cubo? Para calcular el volumen, como es un cubo, simplemente hay que multiplicar sus dimensiones. ¿Cuál es? El largo, el ancho y la altura. La altura, el largo y el ancho. Te das cuenta que la altura, esa medida es la arista. Y como es un cubo, todas sus aristas tienen igual longitud. Entonces, si acá mide 40 centímetros, esta arista también va a medir 40 centímetros y aquí también va a medir 40 centímetros, ¿no? La arista, porque las aristas van a tener la misma longitud porque es un cubo. Y un cubo es un prisma regular. Volumen sería entonces 40 centímetros por 40 centímetros y por 40 centímetros. El volumen sería 40 por 40 y luego por 40. Y ese resultado es 64.000 centímetros cúbicos. Bien, chicos, ahora entramos a un ejercicio de para saber más. Aquí dice, si la figura es un prisma, esta figura es un prisma hexagonal, calcula la superficie lateral, o sea, el área de sus caras laterales. Como es un
un hexágono, ¿no? Como es un hexágono tiene 6 lados. ¿Ya? Un hexágono tiene 6 lados. Y cada uno de sus lados mide 5U. Para calcular la superficie lateral yo necesito saber cuál es el perímetro de esa base. Si este mide 5U, sería 5U más 5U más 5U más 5U más 5U y más 5U, ¿verdad? Ese es el perímetro. Y ese perímetro vendría a ser 30U. La altura ya me están dando 15 unidades. Entonces simplemente ahora tengo que multiplicar el perímetro, que es 30 unidades, por la altura, que es 15 unidades. Multiplico 30 por 15 y eso nos va a dar 450 unidades al cuadrado. Eso vendría a ser el resultado. Ahora sí, chicos, supera el reto. Esto viene a ser el reto 1. Si ya realizaste este tema en tus clases virtuales, entonces este reto es para ti. Aquí dice, Alicia desea fabricar adornos de vidrio cuya base serán de madera. Si los adornos tienen forma de prisma recto, de 20 centímetros de altura, o sea, su altura es 20 centímetros, y la base es un cuadrado de 8 centímetros de lado, ¿no? O sea que cada lado va a tener 8 centímetros. La pregunta es, ¿cuál será la medida de vidrios que necesitará Alicia? Si tú observas, justamente Alicia utilizó vidrio en las caras laterales, ¿verdad? En las caras laterales. Entonces tú tienes que calcular cuál es esa área de esas caras laterales. Teniendo esa área, así vamos a poder saber cuál es la medida de vidrio que va a tener que necesitar Alicia. ¿Ok? Si logras obtener el resultado, me compartes la respuesta en los comentarios. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos.